Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de la hematopoiesis, que la hematopoiesis es el proceso por el cual se forman los hematíes, los leucocitos y las plaquetas. En el video anterior vimos qué son los hematíes, qué son los leucocitos y qué son las plaquetas. En los tejidos en donde se lleva a cabo la hematopoiesis se van a llamar tejidos hematopoyéticos. ¿Y qué tejidos hematopoyéticos conocemos? Principalmente la médula ósea y también el hígado y el vaso durante los momentos de vida intrauterina. Hay que saber que cada elemento de la sangre tiene su propia génesis y cada génesis va a tener su nombre propio. Si lo hablamos a la génesis de los hematíes, son la eritropoyesis. Si hablamos de los granulocitos, son la granulocitopoyesis. Si hablamos de los linfocitos, las linfopoyesis. Si hablamos de los monocitos, la monopoyesis. Y si hablamos de los megacariocitos, es la megacariopoyesis. Hay que saber que en los tejidos hematopoyésicos se lleva a cabo la diferenciación y la maduración de los diferentes tipos de células. Hay que tener un concepto que es el que la célula madre, que es una célula con alta poder mitótico, con una capacidad muy grande de división, va a dar lugar a dos células hijas. Estas células hijas pueden seguir dos caminos. Uno de sus caminos es permanecer como células progenitoras. ¿Qué quiere decir esto? Que las células hijas van a ser similares a su célula progenitora. Van a ser igual a la célula madre y van a tener la capacidad de seguir dividiéndose. O si no, pueden seguir otro camino que es la de diferenciarse en otros tipos de células y tener características específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula hija va a tener características diferentes a la célula madre. Nosotros, cuando hablamos de célula madre, nos referimos a la célula madre pluripotencial, que también la conocemos como stem cell. La célula madre pluripotencial da lugar a dos linajes diferentes, a un linaje mieloide y a un linaje linfoide. Hay que tener en cuenta que el linaje linfoide va a madurar en los órganos linfoides. ¿Qué quiere decir esto? Que van a salir de la médula ósea y van a ir hacia los órganos linfoides para terminar su proceso de maduración. Dijimos que la médula ósea era un tejido importante donde se realizaba la hematopoiesis y nosotros podíamos diferenciar a la médula ósea en dos tipos, la roja y la amarilla. La roja es donde se lleva a cabo la hematopoiesis y la amarilla se llama amarilla porque tiene alto tejido adiposo. Nosotros cuando nacemos tenemos dentro de nuestros huesos abundante médula ósea roja, pero cuanto más grandes nos vamos haciendo, esa médula ósea roja se va convirtiendo en amarilla. Acá es un promedio de cuántos se crea de células al día. Por kilogramo de peso se crean 2,5 billones de hematíes y 1,0 billones de granulocitos. Bien, las células mieloides dan lugar a múltiples células. Da lugar a las células formadoras de colonias eritrocitarias, que se lo abrevia CFCE, o también se abrevia CFUE. Da lugar a las células formadoras de megacariocitos. Da lugar a la CFCMG, que da lugar a dos linajes diferentes, a las células formadoras de colonias monocíticas y a las células formadoras de colonias granulocitarias. Y por último, da lugar a dos linajes diferentes, que son las células formadoras de colonias eosinófilas y a las células formadoras de colonias basófilas. Vamos a hablar de la maduración de los eritrocitos. Dijimos que, bueno, primero hay que tener en cuenta cuál es el concepto de maduración, que es cuando la célula alcanza un estado de diferenciación que le permite desempeñar todas sus funciones especializadas. Y todo comienza con las células formadoras de colonias eritrocitarias, que es parte del linaje mieloide. Estas células van a dar lugar a los proeritroblastos. Los proeritroblastos tienen una característica de ser unas células de tamaño algo más grandes que los eritrocitos, son de 22 a 28 micras. Tienen un citoplasma basófilo, donde hay leve síntesis de hemoglobina. Hay estudios específicos donde se puede ver la pequeña síntesis de hemoglobina. Y el hierro aportado a estas células se lo da la transferrina. Van a tener un nucleolo esférico y visible. Los proeritroblastos se van a diferenciar y van a formar eritroblastos basófilos, que la característica importante es que tienen un tamaño un poco menor que el anterior y que los nucleolos ya no se van a ver. Estos van a dar lugar a los eritroblastos policromáticos, en que la célula va a ser un poco más chica que la anterior y va a tener mucha mayor cantidad de hemoglobina. Después esto va a dar lugar a los eritroblastos ortocromáticos o también conocidos como normoblastos.
que tienen un tamaño de 8 a 10 micras y tienen abundante hemoglobina. Estos normoblastos van a emitir prolongaciones citoplasmáticas que van a expulsar el núcleo de la célula. Una vez que expulsan el núcleo es fagocitado por los macrófagos y queda resto citoplasmático. Ese resto citoplasmático lo vamos a conocer como reticulocitos. Los reticulocitos ya son la parte anucleada, sin núcleo, donde van a tener abundantes mitocondrias y muchos ribosomas. Las abundantes mitocondrias les sirven para generar energía y los ribosomas les sirven para la síntesis de proteínas como la hemoglobina. Después esos reticulocitos maduran y forman los eritrocitos, que son las células, son los elementos formes, que van a vivir alrededor de 120 días en nuestra sangre. Hay que tener en cuenta que la eritropoyetina, que es una hormona glucoproteica que se sintetiza principalmente en las células del intersticio de la corteza renal y un pequeño, casi escaso número de eritropoyetina se sintetiza en el hígado, esta hormona va a estimular a la hematopoiesis. Y uno de los estímulos para la síntesis de la eritropoyetina va a ser la disminución de oxígeno en sangre. La disminución de oxígeno en sangre va a hacer que se libere eritropoyetina, la eritropoyetina va a hacer que se estimule la hematopoiesis y como evento secundario llevaría al aumento de los eritrocitos a nivel sanguíneo. Hay que hablar sobre el origen de las plaquetas, que se van a originar también en la médula ósea por fragmentación de citoplasmas de los megacariocitos que se forman de diferenciación de los megacardioblastos. Los megacarioblastos son unas células que miden entre 15 a 50 micras, son más ovalados, tienen una forma riñonada y tienen abundantes nucleolos, mientras que el megacariocito mide mucho más que el megacarioblasto, entre 35 y 100 micras, tienen núcleos lobulados, sin nucleolos visibles, y van a tener múltiples granulaciones. Esas granulaciones son vesículas citoplasmáticas, que adentro en su interior van a tener factor de crecimiento irrigado de plaquetas, factor de crecimiento de los fibroblastos y el famoso factor von Willebrand que nos va a servir para la coagulación. El estadio más maduro del megacariocito son las plaquetas, que son las células implicadas en la coagulación. Eso fue todo, muchas gracias.